Bienvenidos al Callejón del Terror. Comenzamos. Mi nombre es Roberto. Durante años trabajé como guardia de seguridad en un viejo hospital que después de su cierre, quedó abandonado. Los lugareños decían que el lugar estaba maldito, lleno de almas en pena que no encontraban descanso. Siempre fui escéptico respecto a esas historias, hasta que me tocó vivir la guardia nocturna que cambiaría mi percepción para siempre. Era un jueves muy oscuro, la neblina cubría el pequeño camino de acceso como un manto gris. Al llegar, el frío penetrante me hizo estremecer, no solo por la temperatura, sino por ese silencio que parecía absorber hasta el mínimo sonido. Al iniciar mi ronda, la linterna era mi única compañía. La luz hacía danzar sombras en las paredes descascaradas, y cada eco de mis pasos resonaba en los pasillos desiertos, creando ecos tenebrosos. Todo parecía rutinario hasta que llegué al tercer piso, donde antes funcionaba la unidad de psiquiatría. Al girar en el pasillo, escuché un sonido sordo, como el de un objeto caer a lo lejos. Pese a que mi instinto me gritaba que saliera corriendo de allí, mi deber me obligó a investigar. Con pasos titubeantes, me dirigí hacia donde creía que había provenido el ruido. Al llegar a la sala de terapias, la puerta, que sabía estaba cerrada con llave, estaba inexplicablemente abierta. Al iluminar el interior con la linterna, mi corazón se detuvo por un instante. Frente a mí, en una de las esquinas del cuarto oscuro, se distinguía la silueta de lo que parecía una persona, mirando fijamente hacia la pared. Con voz temblorosa, me atreví a preguntar: ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. Di un paso adelante y la figura se volvió lentamente. No había rasgos en su rostro, era simplemente un vacío, una oscuridad aún más profunda dentro de la sombra. El miedo se apoderó de mí, pero antes de que pudiera moverme o gritar, la figura desapareció como absorbida por las paredes. Aterrado, corrí hacia las escaleras, cada paso resonaba como un trueno, cada sombra una amenaza. Al llegar a la planta baja, sentí el aire fresco de la noche, nunca me había sentido tan reconfortante. Sin mirar atrás, crucé el umbral del hospital y juré nunca volver. Desde entonces, renuncié a mi trabajo. Las noches de insomnio son frecuentes, y en mis sueños, a menudo visito aquel pasillo, aquel cuarto, donde lo imposible rompió los esquemas de mi realidad. Ahora sé que hay más en este mundo que lo que nuestros ojos ven, y algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse del todo. Hola. Mi nombre es Martín. Jamás pensé que estaría sentado aquí, en un hospital, compartiendo mi historia con alguien más. Siempre me consideré una persona razonable, escéptica. Pero lo que sucedió aquella fría noche cambió por completo mi perspectiva sobre la vida y sobre la muerte. Era cerca de la medianoche cuando todo comenzó. Yo trabajo como enfermero en un hospital antiguo. Esa noche estaba asignado al turno en la unidad de cuidados intensivos. Todo estaba más tranquilo de lo habitual. Los únicos sonidos eran los monitores que hacían eco en el silencio intermitente del pasillo. De repente, el silencio se rompió. Escuché el sonido de pasos apresurados por el pasillo. Pensé que sería algún colega o incluso un paciente perdido, así que salí a investigar. Pero no había nadie. Volví a mi estación, intentando ignorar la sensación de nerviosismo que me invadía. Pasados unos minutos, ocurrió de nuevo. Pasos rápidos, pero esta vez estaban acompañados por un arrastrar. Como si alguien o algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Tomé una linterna y me aventuré de nuevo por el pasillo. Los sonidos cesaron tan pronto como me adentré más allá de mi punto usual. Mis propios pasos retumbaban en los fríos muros de ladrillo, una y otra vez, hasta que me detuve, justo frente a la sala 104. Nadie hubiese querido entrar ahí. La sala 104 había sido cerrada después de que múltiples pacientes reportaran ver sombras, sentir tocamientos y susurros en sus oídos durante la noche. A pesar de los esfuerzos de limpieza espiritual, la sala permaneció clausurada. Pero esta noche, la puerta estaba abierta. Empujado por una mezcla de miedo y deber, entré. La habitación estaba fría, anormalmente fría. Los pocos objetos que quedaban dentro parecían cubiertos de una fina capa de hielo. Fue entonces cuando lo escuché, un sollozo, suave y ahogado, proveniente de la esquina de la habitación. Con la linterna en mano, dirigí la luz hacia el rincón, y mi corazón se detuvo.
Allí, acurrucado contra la pared, estaba el contorno de una figura humana. Pero no era sólida. Era translúcida. Nos miramos por un instante que pareció una eternidad. Sus ojos mostraban una tristeza infinita, y por alguna razón, sentí su dolor como si fuera mío. El aire se cargó con un susurro, una petición de ayuda que nunca llegó a ser palabras. Pero yo entendí. Sabía que esta alma estaba perdida, atrapada entre mundos, sin poder encontrar la paz. Salí corriendo de la sala, cerré la puerta y me aseguré de que esta vez estuviera bien cerrada. Pasé el resto de la noche en estado de alerta, saltando ante el menor ruido. Desde entonces, no he vuelto a experimentar nada similar, y la sala 104 permanece cerrada. A veces, mientras camino por el pasillo, pienso en la figura solitaria y me pregunto si encontró el descanso que tanto deseaba. Aunque no tengo respuestas, una cosa sí sé: hay más entre el cielo y la tierra de lo que nuestra vana filosofía puede imaginar. Y esas verdades, a veces, se revelan en los lugares más inesperados. Buenas noches, me llamo Elena, y jamás hubiera imaginado que terminaría contando esto, pero lo que viví en el hospital de mi ciudad fue tan real y escalofriante que hoy en día, al recordarlo, siento la misma inquietud y frío correr por mi espalda. Todo comenzó un jueves por la noche cuando fui ingresada de urgencia por una apendicitis complicada. El hospital, conocido por su antigua infraestructura, siempre me había dado cierta inquietud, pero esa noche, ese sentimiento escaló a verdadero terror. Era casi medianoche cuando finalmente me trasladaron a una habitación individual después de la cirugía. La habitación era espaciosa, pero el papel de las paredes se despegaba en las esquinas y la poca luz que emitía la lámpara del techo apenas si lograba cortar la densidad de la oscuridad. En una de las paredes, una vieja televisión mostraba estática, añadiendo un zumbido constante que era todo menos reconfortante. No podía dormir. El dolor y la sensación general de malestar me mantenían en un estado semilúcido cuando comenzó a suceder. La puerta de la habitación, que había quedado entreabierta tras la ronda del enfermero, comenzó a cerrarse lentamente. Pensé que era el viento o alguna corriente de aire, pero cuando se cerró con un clic, supe que no había ventanas abiertas. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio y a los medicamentos. Minutos después, el televisor se apagó súbitamente. El silencio que siguió fue casi palpable. Encogida bajo mis sábanas, intenté llamar a la enfermera con el timbre, pero no funcionaba. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, solo fue una sombra en la esquina de la habitación, apenas perceptible. Pero no tardó en tomar forma, una figura oscura con contornos difusos, como si el mismo aire en esa parte de la habitación fuera más denso, más oscuro. Mi corazón se aceleró cuando la figura comenzó a moverse hacia mí, lenta pero decididamente. No había rasgos distinguibles, solo una forma oscura y la más profunda sensación de desesperación que jamás había sentido. No podía gritar, ni correr, solo podía mirar mientras se acercaba. Fue entonces cuando un detalle sobrecogedor me dejó helada. Pude ver, a través de la figura, que el reloj se había detenido. La figura estaba prácticamente a los pies de mi cama cuando, de repente, la luz parpadeó y volvió a encenderse. La figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió de golpe y una enfermera entró. Estaba pálida, sus ojos cargados de una preocupación que no parecía normal. Sin palabras, revisó mis signos vitales y me preguntó si necesitaba algo. Todo lo que pude hacer fue negar con la cabeza, incapaz de hablar sobre lo que había visto. Nunca supe qué fue exactamente lo que presencié esa noche, si fue producto de mi estado febril o algo más allá de la explicación lógica. Pero desde entonces, algo en mí sabe que algunos lugares guardan ecos de su pasado, algunos tranquilos y otros, no tanto. Hola, me llamo Mateo y hoy quiero compartirles mi historia. Todo comenzó una noche típica en la que me encontraba de turno en el hospital donde trabajo como enfermero. Siempre se ha dicho que los hospitales están llenos de historias y no me refiero solo a las de los pacientes, sino también a esas que rozan lo inexplicable, lo paranormal. Esa noche estaba asignado al tercer piso, conocido entre el personal por sus inexplicables fenómenos, luces que parpadean, puertas que se cierran solas y, a veces, susurros apenas audibles al doblar los pasillos. Eran aproximadamente las 3 de la mañana,
la hora en que el mundo parece suspendido entre el silencio y la sombra. Cuando me dirigía a revisar a un paciente. El pasillo estaba inusualmente frío, y sentía una brisa gélida cada vez que pasaba junto a la habitación 333, la cual, por cierto, siempre estaba vacía. Según los rumores, ahí había fallecido una paciente anciana de manera bastante misteriosa años atrás, y desde entonces, cosas extrañas sucedían sin explicación. Al llegar a la habitación del fondo, revisé al paciente, quien afortunadamente estaba estable. Al retornar, pasé nuevamente por delante de la 333. Fue entonces cuando escuché un susurro débil, casi como un lamento, que me heló la sangre. Me detuve en seco, con el corazón golpeando fuertemente contra mi pecho. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con una voz que intentaba disimular mi miedo. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz contra las paredes frías del pasillo. Decidí seguir adelante, pero justo cuando estaba a punto de alejarme, la puerta de la 333 se abrió lentamente con un chirrido que parecía sacado de una película de terror. Mi primer instinto fue correr, pero algo me impulsó a mirar dentro. La habitación estaba vacía, salvo por una frescura inusual y una vieja silla de ruedas cerca de la ventana, que estaba abierta. El aire frío de la noche se colaba, moviendo las cortinas con suavidad. De repente, la silla de ruedas comenzó a moverse sola, acercándose lentamente hacia mí, con cada giro de sus ruedas desgastadas. Paralizado, no pude hacer otra cosa que observar cómo se detenía justo frente a mí. En ese momento, una voz mucho más clara susurró justo al lado de mi oído. «No te preocupes, solo estoy de paso». Era una voz calmada y vieja, como si el tiempo mismo estuviera hablando. Di un salto hacia atrás, por fin liberado del trance, y corrí como nunca antes lo había hecho hacia la estación de enfermería. Jamás volví a pasar solo por ese pasillo de nuevo, y siempre evitaba la habitación 333, incluso en pleno día. Quizás lo más aterrador de esta experiencia es no saber exactamente qué o quién era lo que ocupó esa silla de ruedas y por qué se comunicaba conmigo. Reflexionando ahora, desde esta habitación de hospital con su luz parpadeante, me doy cuenta de que hay misterios que están más allá de nuestra comprensión y que, a veces, lo mejor es dejar que sigan siendo exactamente eso, misterios. Hay muchas historias por contarse. Envíanos la tuya. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana. Y recuerda, si sales de noche, procura pasar por el callejón del terror. Hasta la próxima.